continuación, Comunicación y Lenguaje, cuarto bachillerato. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema la microestructura de la oración compuesta, correspondiente al área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Por este medio, quiero que todo el mundo salude a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por interpretarnos durante este salón y aula virtual. Y antes de empezar, les recomiendo que laven sus manos constantemente con agua y jabón y sobre todo, quédate en casa. Bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy con la clase de la microestructura de la oración compuesta. La clase anterior pudimos trabajar lo que era la macroestructura. Ya sabemos que una oración compuesta es una construcción de dos o más proposiciones que componen una unidad sintáctica. Correspondiente a esto es menester poder platicar acerca de lo que las coordinantes y las conjunciones tienen dentro de la función sintáctica de la oración compuesta. Entonces vamos a recordarlas. Quiero que me acompañen y vamos a ubicar en este momento a los tipos de conjunciones que tenemos. Vamos a mencionar a tres para que de alguna manera usted pueda aplicar, pueda de alguna manera recordar lo que en la clase anterior ya habíamos trabajado. Los tipos de conjunciones coordinantes pueden ser: número 1, copulativa; número 2, disyuntiva; número 3, adversativa; número 4, distributiva. Muy bien. Tomando en cuenta las conjunciones coordinantes, que son las que estamos usando para poder trabajar la oración compuesta, asimismo es necesario que usted conozca también que aparte de las conjunciones coordinantes, existen también las conjunciones subordinantes. Muy bien. Asimismo, cabe mencionar que los actantes del verbo y los modificadores del sujeto, usted ya los conoce y usted ya los domina. Recordémoslo un poco. El sujeto, compuesto por el núcleo del sujeto, que va a ser un sustantivo. Muy bien. El modificador directo, que va a ser un artículo o un adjetivo dentro de mi sujeto. Modificador indirecto es una construcción exocéntrica, quiere decir una preposición más un sustantivo, dos palabras unidas, va a formar un modificador indirecto. Y la aposición va a ser una aclaración entre comas que claramente pues, nos va a indicar algo dentro del sujeto. Muy bien, ahora los actantes del verbo. Núcleo del predicado, un verbo. Objeto directo responde a la interrogante que más el participio en el verbo y agregando la forma pronominal lo. Por ejemplo, ¿qué fue lo leído? Muy bien. Entonces, eso indicaría el objeto directo. El indirecto, ¿a quién lee o a quién lees? Recuerden que puede tener una forma pronominal como lee o les. El circunstancial, que va a responder a las interrogantes dónde, cómo, cuándo, por qué. Y por último, el predicativo, que va a depender del núcleo del predicado. Si el núcleo del predicado es un verbo copulativo, que pueden ser, estar o parecer, dentro de sus conjugaciones, todo lo demás va a ser un predicativo. Y usted ya no tiene que analizar absolutamente nada. Bien, vamos entonces a empezar. Recuerde que para poder trabajar la microestructura de la oración compuesta, usted debe trabajar la macroestructura de primero. Bien, vamos a identificar y quiero que primero leamos la primer oración que tenemos. Y va a indicar lo siguiente. En el campamento de Scouts realizaron interesantes actividades. Sin embargo, los niños no obedecieron a sus líderes. Bien, vemos en este caso dos proposiciones en una sola oración. Por ende, estamos hablando de una oración compuesta. Vamos entonces a realizar la macroestructura para luego comprender la micro. Vamos a identificar el sujeto de la primera proposición. Aquí lo tenemos y esto sería mi primera proposición. Recuerden, primer paso,
identificar la primera proposición. ¿Cómo lo va a identificar? Lo va a colocar abajo, primera proposición. Muy bien. Luego usted va a señalar la segunda proposición. Muy bien. La vamos a subrayar y tenemos la segunda proposición. Excelente. Luego que usted ya haya subrayado la primera y la segunda proposición, recuerde que una oración compuesta puede tener hasta 3 proposiciones. Vamos a identificar y a separar una proposición de la otra. Aparte de la señalización que ya tenemos, vamos a colocar paréntesis. En la primera proposición, perfecto, y vamos a identificar la segunda proposición. Pero ¿qué estará pasando con esta parte que fue con la que arrancamos específicamente con la clase del día de hoy? ¿Cómo se le llama a este sin embargo sintácticamente? Muy bien, es una conjunción. ¿Y qué tipo de conjunción creen ustedes que va a ser? ¿Será que va a ser copulativa, disyuntiva o adversativa? Efectivamente va a ser una conjunción adversativa porque está proponiendo una oposición dentro de nuestra oración. Perfecto. Vamos en este momento a señalar por medio de corchetes, porque es necesario que mi conjunción adversativa esté dentro de mi proposición y no lo podemos dejar a un lado. Así que los corchetes al inicio y al final. Muy bien, tienen la primera parte hecha. Ahora vamos a comprender el sujeto y el predicado de la primera proposición. Sujeto: en el campamento de Scouts realizaron actividades interesantes. Muy bien. ¿De dónde están hablando? ¿De quién estamos hablando ahí? Muy bien, en el campamento de Scouts. Eso sería mi sujeto. Y mi predicado sería: realizaron interesantes actividades. Núcleo del sujeto: en el campamento de Scouts. Núcleo del sujeto va a ser campamento. Excelente. Muy bien. De Scouts, ¿qué va a ser? Un modificador indirecto. Muy bien. Tomemos en cuenta, compañeros, en este momento en él. Él va a ser un modificador directo. Muy bien. Y él también va a ser otro directo. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado va a ser realizar. ¿Qué fue lo realizado? Interesantes actividades. Objeto directo. Muy bien. Sin embargo, eso va a ser mi conjunción coordinante. Los niños no obedecieron a sus líderes. ¿Cuál sería el sujeto? Los niños. Núcleo del sujeto, niños. Modificador directo, los. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? El verbo, obedecieron. Muy bien. No, ¿cómo aplicaría ahí? Es un circunstancial porque está indicando pues sí o no. Eso recuerden que puede venir como un adverbio. Y a sus líderes va a ser un objeto indirecto. Muy bien. Tomando en cuenta entonces la macroestructura, ahora vamos a comprender la microestructura. Y quiero que nos ubiquemos en donde dice de Scouts. Muy bien. Vemos ahí al principio una palabra invariable, porque no tiene género ni número. Entonces, ¿será que vamos a empezar con un subordinante o será que va a ser un modificador directo? Esto va a ser un subordinante, porque es una preposición. Es una preposición, por ende, entonces, es un subordinante. Si en caso acá hubiera sido un artículo, es un modificador directo. Interesantes actividades. Muy bien, lo vamos a separar. ¿Y qué es lo primero que encontramos acá? ¿Será que estamos encontrando una preposición o estamos encontrando otro tipo de palabra? Muy bien. Efectivamente, interesantes va a ser un calificativo para mi sustantivo. Por ende, es un modificador directo y actividades va a ser un
núcleo. Muy bien. Vámonos con la segunda proposición. Los ya está hasta su mínima expresión, niños también, no también, obedecieron también, pero a sus líderes no. Ahora nos toca llegar hasta su mínima expresión. Esa primera palabrita, ¿invariable o no invariable? Es una palabra invariable, es una preposición. Por ende, esto es un subordinante y lo demás va a ser un término. Y lo que tenemos dentro del término aún no lo hemos llegado hasta su simplificación. Entonces, vamos a tener que terminar. Sus líderes. ¿Qué va a ser sus? Es un modificador directo porque es un posesivo y no es otra preposición. Y líderes simplemente va a ser un núcleo. Muy bien. Tomando en cuenta entonces la primera oración que tenemos, finalizamos con el análisis de la microestructura de esta oración compuesta. Bien, en estos momentos vamos a realizar y vamos a leer la siguiente ejemplificación. Los niños de la escuela pública presentaron unas tareas de lenguaje, pero sus maestros revisaron después las tareas. Muy bien. Primer paso para el análisis de la microestructura de la oración compuesta. Bien, va a ser la identificación de la proposición. Muy bien, aquí sigo subrayando, en donde yo veo la conjunción coordinante en pero. Por ende, entonces hasta ahí llega mi primera proposición. Muy bien, lo identificamos. Muy bien. Y la segunda proposición va a arrancar desde sus hasta tareas. Bien. Tomando en cuenta entonces la primera y la segunda proposición, les pregunto desde acá para casa, ¿cuál es el siguiente paso? Muy bien, va a ser la ubicación de las, muy bien, de los paréntesis. Primera proposición, se encierra la primera proposición, la segunda proposición con el final. Y por último, para poder encerrar la primera y la segunda juntas, vamos a ubicar los corchetes. Bien, ya tenemos puntos ganados por haber realizado esta actividad. Excelente. Entonces, vamos a realizar la macroestructura. Bien, de la primera proposición, núcleo del predicado. Presentaron. Excelente, porque esto es un verbo. Muy bien. Núcleo del sujeto. Niños. Muy bien. Modificador directo. Los. De la escuela pública. Wow, aquí estamos viendo, dirán ustedes, profesor, creo que acá no hay una preposición específicamente a la par de un sustantivo. Estamos viendo una preposición a la par de un artículo y a la par de un sustantivo y encima de eso un adjetivo. ¿Qué va a hacer con esa mezcla? Bueno, usted no se preocupe, si empieza con una preposición y encuentra usted un sustantivo, no se aflija, esto es un modificador indirecto de igual forma. Bien, ¿qué fue lo presentado por los niños de la escuela pública? ¿Unas tareas o será que unas tareas de lenguaje? Efectivamente, unas tareas de lenguaje. Usted no puede obviar, no puede dejar la idea incompleta. Entonces, la debe de tomar en cuenta. Muy bien. Esto sería entonces un objeto directo, ¿verdad? Porque responde a la interrogante ¿qué? Muy bien. Pero sus maestros revisaron después las tareas. Muy bien, veamos el segundo. Sería el núcleo del predicado, revisaron, ¿verdad? Porque es un verbo. ¿Cuál sería el modificador directo de mi segunda proposición? Sus. Porque sus hablamos de que es un adjetivo posesivo. Modificador directo. Maestros. Maestros viene siendo el núcleo del sujeto. Muy bien.
Revisaron después las tareas. Bueno, ¿qué fue lo revisado por los maestros o por sus maestros? ¿Será que puede ser después las tareas o será que tengo que dejar separado después de las tareas? Ubiquemos, pensemos. Efectivamente, no puede ser después las tareas. Tiene que ser únicamente la idea. ¿Qué fue lo revisado? Las tareas, objeto directo. Y me queda la palabra después. ¿Qué va a ser esa palabra después? ¿Será que va a ser una conjunción? Hagámosle la interrogante al verbo. Después, ¿será que responde la interrogante ¿dónde? Creo que no. ¿Será la interrogante ¿cuándo? Efectivamente, entonces si responde a cómo, cuándo, dónde y por qué, mencionamos que sintácticamente es un circunstancial. Excelente. Muy bien, jóvenes. Realizamos lo que fue la macroestructura y no olvidemos que pero es una conjunción coordinante que me está separando y que me está funcionando como nexo entre la separación de dos proposiciones. Muy bien, coordinante. Excelente. Ahora, jóvenes, vamos a terminar ya de analizar la oración compuesta con la microestructura. Los ya se encuentran en su mínima expresión, niños también, pero de la escuela pública no. Muy bien. Vemos lo primerito. ¿Qué es lo primero de las palabras que estamos analizando dentro de nuestro modificador indirecto? D. ¿Será que es una palabra variable o invariable? ¿Será que es un sustantivo? No. D. Ya lo hemos visto en los anteriores ejemplos. Miren acá. Ubicamos D con un subordinante. Muy bien. Entonces D es un subordinante. Y si es un subordinante, todo lo demás va a ser un término. Excelente. Dentro de mi término veo la escuela pública. Ok. Dentro de mi término, entonces, tengo que hacer la micro. La escuela pública. ¿Cuál sería el núcleo de ese sintagma? Escuela. ¿Cuál sería la función sintáctica de la microestructura en la? Modificador directo. ¿Y cuál sería pública? Modificador directo también porque está calificando a la escuela. Y la porque es un artículo. Excelente. Llegamos hasta su mínima expresión en ese sintagma. Presentaron, ya está, unas tareas de lenguaje. Eso sí no, ahí nos falta simplificarlo. Entonces, vamos a realizar el análisis sintáctico dentro de este sintagma en la microestructura. Unas tareas de lenguaje. Muy bien. Si se dan cuenta, puedo yo sacar inclusive un sujeto dentro de ese sintagma. Entonces, voy a hacer el análisis. Unas. ¿Qué sería unas? Modificador directo porque es un artículo indeterminado. Muy bien. Tareas. Es un núcleo. De lenguaje. Profe, van a decir subordinante y término. Es un subordinante y término. Cuidado. Tenemos que ir con el orden lógico. Si aquí empezamos con modificadores, esto entonces no puede ser un subordinante y un término. Porque esto sintácticamente es un modificador indirecto. Ahora sí, dentro de mi modificador indirecto, ahí sí va el subordinante y el término, pero dentro de mi modificador indirecto, porque tiene que ser en orden. Si se dan cuenta ustedes, subordinante, término, modificador, núcleo, subordinante, término, modificador, núcleo. O sea, va en un orden. No lo podemos colocar arrebasadamente en contra de lo que es el orden lógico que tiene la microestructura. Entonces, de lenguaje, ahora sí, subordinante y lo demás es un término. Excelente. Pero ya está, sus maestros revisaron después las tareas. Nos queda pendiente las tareas. Vamos a realizar la separación. Las va a ser un modificador directo y tareas va a ser un núcleo. ¿Por qué no es un subordinante? Porque no empezamos con una preposición, sino que estamos frente a un artículo. Bien, jóvenes, hemos terminado de realizar el análisis de la microestructura de la oración compuesta. Yo creo que desde casa se quedaron ahorita admirados de ver
todo lo que realmente es un análisis de, aunque sea una microestructura de una oración compuesta. Yo acá les coloqué únicamente 2 proposiciones en una sola oración. Existen hasta 3 proposiciones para poder analizar. Realmente el mundo de la gramática normativa, tradicionalista, tomando en cuenta las teorías que estamos trabajando, que es la teoría de Noam Chomsky, realmente es amplia. Y esto pues es una gramática en donde está de alguna manera más actualizada. Y usted desde casa está aprendiendo esta teoría más actualizada. Entonces, estimados jóvenes, les dejo el siguiente reto, para que desde casa usted pueda realizar las diversas actividades con ayuda de sus padres, con ayuda de sus hermanos, y de alguna manera poder alcanzar la competencia educativa de la cual usted está buscando y presenciando a través de este programa educativo. Les dejo la siguiente actividad, apunten en su cuaderno por favor. Vamos a realizar el análisis de la microestructura de la siguiente oración compuesta. Está fácil. Y les voy a dictar lo siguiente. Juan entregó su tarea. Muy bien. Juan entregó su tarea. Y los compañeros deciden entregarla mañana. Y los compañeros deciden entregarla mañana. Perfecto. ¿Cuál es el reto? Hallar la conjunción coordinante, realizar la macroestructura y la microestructura. El mundo de la gramática acá no acaba. Por nuestros contenidos vamos a llegar hasta este punto. Sin embargo, existe algo que se llama arboreación, algo que existe que se llama cifrado, en donde ya especificamos más claramente todo lo que realmente existe dentro de la oración. Pero este es el reto que usted tiene, poder ubicar los modificadores actantes, hacer la macro y la microestructura de esa oración compuesta que yo les acabo de brindar. Recuerda que tus actividades las puedes estar guardando en el portafolio de Aprendo en Casa. Para la hora del que se nos llame para poder regresar a nuestras aulas, usted le puede entregar a su docente esas actividades que con mucho esfuerzo usted está logrando. Ten presente siempre entonces guardar tus trabajos y actividades en este portafolio. Comparte con un adulto lo aprendido el día de hoy, que fue la microestructura, y yo creo que si ustedes lograron captar esta información, lo pueden reproducir. Y recuerden que la gramática se aprende a través de la práctica. Asimismo, estamos conmemorando fechas correspondientes y alusivas al mes de mayo, como por ejemplo el Día de la Constitución de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el 31, el 30, el Día del Popol Vuh. Y también le agradecemos a Pablo que se encuentra por acá presente. Gracias, Pablo, también por la interpretación de esta magnífica clase. Te recordamos siempre, lávate las manos con constante agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel. Desinféctate las manos cada vez que puedas. Y asimismo, quédate en casa porque juntos vamos a salir adelante. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. A continuación, Matemática Cuarto Bachillerato. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Carlos Soto y en esta oportunidad desarrollaré el tema de multiplicación y división de fracciones algebraicas del área de matemática. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Pero antes de empezar, recordemos lo básico. Lava tus manos con agua y jabón o bien utiliza alcohol en gel. Vamos a iniciar sanitizando nuestras manos para comenzar con nuestra clase. Bien limpia nuestras manos, bien sanitizado, y podemos iniciar. Pero antes, vamos a luego a las curiosidades matemáticas. En esta ocasión, el número 9. Ya en alguna oportunidad vimos que el 9 reinaba en su tabla matemática, pero hoy vamos a conocer algo entretenido que es la humildad del número 9.
¿Y qué se refiere esto? Que el número 9, en sus curiosidades mágicas, él se quita del camino y deja el paso al invitado, al número que lo acompaña. De esta forma, en una cantidad de 2 cifras, ejemplo, el 29, todas las cantidades de 2 cifras donde exista el número 9, el 9 desaparece y queda la cifra acompañante. ¿Cuál es el procedimiento? Bien, matematletas, esto es la magia del 9. Sumamos sus 2 cifras, 9 más 2, 11. La cifra que quedó, volvemos a sumarlas. 1 y 1, 2. Puedes observar que en la operación nos queda la cifra acompañante y el 9 nos dice adiós, se aleja. Otra prueba más, probemos con él. 79, 7, 9, 79. 7 más 9, vamos a ver tus habilidades. Oxigenemos nuestro cerebro para poder entrar luego a los temas algebraicos. 7 más 9, ¿ya lo tienes? Claro, 16. Y si sumamos las cifras del 16, 1 más 6, 7. Vuelve a quedar mágicamente la cifra acompañante y el 9 nos dice adiós, se despide. La humildad del 9, queda el acompañante y el 9 desaparece. Para finalizar vamos a observar una cantidad con 3 cifras. Las 3 cifras, desde luego, la condición es que deben de haber 2 nueves. En 2 cifras, un 9, en 3 cifras, 2 nueves. Pongamos el ejemplo. 992. Observemos si funciona nuestro ejemplo. Sumamos las cifras, 9 y 9, 18. Más 2, 20. Y si sumamos las cifras que nos quedaron, 2 más 0, 2. Con 3 cifras, donde hay 2 nueves y su acompañante 2, el 9 vuelve a dar la humildad. Él se quita y deja el principio de importancia a la cifra acompañante, que es el número 2. Este es un dato interesante del número 9. Te invito a que sigas descubriendo más sobre los misterios curiosos del 9. Bien, ya que oxigenamos nuestro cerebro, vamos a iniciar con nuestro tema fundamental: multiplicación y división de fracciones algebraicas. En las clases anteriores hemos recalcado que los casos de factorización son la base importante para muchos procesos matemáticos, y en las fracciones algebraicas es la parte fundamental para su solución. Tenemos el ejemplo: x cuadrado más 4x más 4y al cuadrado. En la parte de arriba, numerador; en la parte de abajo, denominador, x cuadrado más 2xy. Una fracción, numerador y denominador. En medio de la operación, un punto. Recordemos que el punto, los paréntesis, los corchetes, las llaves, un asterisco y el mismo signo, por, que es la x, representan la multiplicación o producto. En esta ocasión utilizamos el punto. La primera fracción multiplicado por la segunda.
¿Qué términos tenemos en la segunda? En el numerador x cuadrado y en el denominador x cuadrado menos 4y al cuadrado. 4 expresiones que se van a multiplicar o bien realizar el producto. Recuerda que ese es el otro nombre de una multiplicación. Multiplicación o producto. Lo primero que tenemos que desarrollar es la observación, el análisis, que vamos a aplicar en cada una de las partes de estas fracciones. Pues bien, son los casos de factorización. En el numerador de la primera fracción se aplica un caso. Vamos a ver, después que oxigenamos nuestro cerebro, buscas en tus ejemplos y tus copias, en tu conocimiento adquirido, qué caso es aplicado en el numerador. ¿Vamos? Muy bien, matemateletas. Es el caso trinomio cuadrado perfecto. Recuerda, repítelo. La práctica nos ayuda, la repitencia nos ayuda a perfeccionarnos. ¿Qué nombre dije? Vamos a ver. Trinomio cuadrado perfecto. La solución. El trinomio cuadrado perfecto, x cuadrado más 4xy más 4y al cuadrado. Recuerda que su nombre radica en 3 términos. Cuadrado, raíz cuadrada del primer término y del tercero. Raíz cuadrada de x cuadrado es x, la mitad de la potencia. Raíz cuadrada del tercer término, 4y cuadrado, la raíz cuadrada de 4, 2, y la raíz cuadrada de y al cuadrado, y. Comprobamos entonces como una retroalimentación de este caso, trinomio cuadrado perfecto, que sí es trinomio cuadrado, pero falta observar la perfección. La perfección. Encerramos las dos raíces obtenidas y le sacamos el doble o multiplicado por 2. 2 por 1, el 1 imaginario de la variable, 2 por 1, 2. Por 2, 4. Unimos las letras y observamos que el término adquirido es el término central. Por lo tanto, deducimos, según nuestras prácticas, que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Y la respuesta se escribe colocando las dos raíces x separado por el signo del término central, que es positivo, más 2y al cuadrado. Ahí hemos factorizado la primera expresión de nuestra fracción, la aplicación de los casos de factorización. En nuestra práctica lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a separar, para no dejar potencias, podemos anotarlo así. X más 2y, y al separarlo, x más 2y. Y así lo vamos a escribir en nuestro proceso de las fracciones algebraicas. Primera respuesta, x más 2y y x más 2y. Ya tenemos factorizado entonces numerador. Vamos ahora a la segunda fracción, también trabajando el numerador. Observamos que este es una sola expresión que recibe el nombre de monomio. Repite, monomio. Como solo es una expresión llamada monomio, no tiene factorización, ya que es una sola expresión. Así que la copiamos y la unimos en un solo proceso de los numeradores. Ahora
apliquemos el denominador. En la parte del denominador tenemos, en la primera fracción, otro caso muy importante y aplicado. Vamos a ver tu conocimiento. ¿Qué caso se aplica en la primera fracción en su denominador? Claro, según nuestros conocimientos adquiridos y nuestro entrenamiento cerebral, factor común. Vamos a solucionarlo, x cuadrado más 2xy, y el factor común puede ser un número que divida a los coeficientes o una letra que divida a las letras que están en cada uno de los términos. Y observamos que solo existe la x. La x es nuestro factor común. X, ¿verdad? Que se repite en los dos términos. Y esto lo vamos a dividir. X cuadrado dividido x, x. 2 menos 1, 1. Es la aplicación de las propiedades de la división, donde restamos 2 menos 1. Más 2xy dividido x, 2y. Ahí tenemos nuestra solución del caso de factorización llamado factor común. Y vamos a colocar nuestra respuesta en nuestro proceso. X, encerrado entre paréntesis para la aplicación, x más 2y. Y nos hace falta, entonces, solo factorizar la última expresión para poder tener el éxito y poder concluir. ¿Qué caso aplicamos en el denominador de la segunda fracción? Claro, eres excelente. Diferencia de cuadrados perfectos. Muy bien, es otro caso más, la diferencia de cuadrados perfectos. Un caso muy fácil, fluido y de rápido análisis. La diferencia de cuadrados perfectos, dos términos separados por el signo menos y los dos con raíz cuadrada exacta. En lo cual formamos dos binomios, sacando la raíz del primer término, que es x, copiando su signo, menos, y la raíz cuadrada de 4y al cuadrado, que es 2y. En el otro binomio, una expresión similar, solo que con signo más. Y ya tenemos concluido los 4 factores, las 4 expresiones, y vamos a traer nuestra respuesta. X menos 2y y x más 2y. Ya factorizado todos los factores de la multiplicación en sus dos fracciones, vamos a aplicar lo básico, reducción de términos semejantes, donde nuestra observación radica en cuáles son idénticos. Pues observamos, x más 2y, puedo desintegrarlo con x más 2y. Y tenemos otro, x más 2y se puede eliminar con este, x más 2y. Y observamos la x, que puede ser eliminada con x cuadrado, dejándonos una sola x. Nuestra respuesta final, la x que no se eliminó, que sobró, y la expresión en la parte de abajo, x menos 2y.
Ya tenemos entonces nuestra respuesta aplicando los casos de factorización básicos a una multiplicación de fracciones algebraicas. Los casos de factorización hay que repasarlos, hay que entenderlos, hay que analizarlos, pues observa que si uno logra manejarlos, la respuesta se logra encontrar fácil y rápido con la obtención de los factores de cada problema. Ejemplo número 2, la división. En la división tenemos el ejemplo especial: 4 factores, 2 fracciones, y nos damos cuenta el signo de división. Pero aplicaremos una estrategia matemática. La multiplicación, se dice que la regla es multiplicar en forma cruzada. En las fracciones hay una solución: convertir la división en una multiplicación. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues cambiando los factores de esta forma. El primero lo copiamos igual: x cubo menos 121x, en la parte de abajo del denominador, x cuadrado menos 49. Y si lo vamos a convertir en multiplicación, cambia de división a multiplicación. Y lo que hacemos es invertir el numerador para abajo, se convierte en denominador, y el denominador para arriba se convierte en numerador. De esta forma, x más 7 arriba. Por lo tanto, nos queda ya factorizado la primera aplicación de factor común. Pero dentro de los paréntesis, observa, vamos, el análisis matemático, diferencia de cuadrados perfectos. X, formamos 2 binomios, raíz cuadrada de la primera expresión, x menos la raíz cuadrada de 121, 11, y copiamos la expresión idéntica a la par, x más 11. Un caso especial donde aplicamos factor común y diferencia de cuadrados perfectos. Esta sería nuestra respuesta que vamos a traer a nuestro proceso de una división algebraica. X menos 11, x más 11, la respuesta la escribimos en nuestro proceso. Numerador ya está, y el numerador de la segunda fracción es una expresión ya no factorizable, ya es su mínima expresión, x más 7. Nos hace falta factorizar los denominadores. Procedamos a factorizar. Cada vez vamos adquiriendo más práctica, más conocimiento al aplicar los casos de factorización. Primer denominador de la primera fracción, x cuadrado menos 49. Nuevamente se repite la diferencia de cuadrados perfectos. 2 binomios, raíz cuadrada del primer término x, se copia el signo menos, raíz cuadrada de 49, ¿vamos? Correcto, 7 por 7, 49, copiamos la misma expresión, x con signo más, x más 7. Tenemos factorizado la primera expresión de la primera fracción. X menos 7 y x más 7.
Y vamos con lo último, ya con éxito, vamos con mucha fuerza. La última expresión, vamos a factorizarla. X cuadrado menos 11x. ¿Qué caso de factorización se podría aplicar ahí? Pues vuelve a repetirse el caso básico. Factor común. El factor común es la x. Nos queda x a la hora de factorizar y dividir menos 11. Ese sería el proceso del factor común, donde la x dividió las dos expresiones y nos queda esta respuesta. La traemos a nuestro proceso matemático. X menos 11. Y ya estamos en el final, listos para escuchar el último round y ser victoriosos. Reducción de términos semejantes. ¿Qué expresiones son idénticas? Pues empezamos la observación. X, denominador X, eliminado. X menos 11, eliminado con este X menos 11. ¿Qué otro podemos eliminar? X más 7 con X más 7. Y los sobrantes, las expresiones que sobraron, es nuestra respuesta, es nuestro éxito. X más 11 nos sobró en el numerador y en el denominador X menos 7. Esta sería nuestra respuesta exitosa después de hacer la retroalimentación de los procesos matemáticos con los famosos casos de factorización. Multiplicación de fracciones, división de fracciones. La estrategia, convertir la división en multiplicación. La aplicación de los casos de factorización. El conocimiento de reducción de términos semejantes y la aplicación de los casos de factorización básicos. ¿Cuáles fueron los que aplicamos? Factor común. Trinomio cuadrado perfecto. Diferencia de cuadrados perfectos. Aplicados en forma básica, encontramos la solución de la descomposición factorial y la eliminación de términos iguales. Recuerda que tu tarea es realizar un listado de los casos de factorización y escribirle sus características. Tenemos que agarrar habilidades sobre los casos de factorización, conocer cada una de sus características, identificarlos en un conjunto de problemas para que los procesos de las fracciones algebraicas sean más eficientes y más fluidas. Recuerda siempre, ten presente guardar todos tus trabajos como un gran tesoro, los ejercicios, la tarea de escribir las características de los casos de factorización en tu portafolio de Aprende en Casa. Comparte con un adulto lo aprendido, comparte con tus compañeros, con tus maestros, tus conocimientos y habilidades adquiridas cada día. Recuerda que cada día nuestro cerebro se llena de más información, pero que tenemos la capacidad del mejor y magnífico disco duro. Asimismo, quiero contarte que seguimos en el mes muy lindo del año, mayo.
El 30 se celebra el Día del Popol Vuh. El 31 el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Te recordamos siempre, lávate las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Agradecemos el apoyo y colaboración de nuestro intérprete Mauricio, quien estuvo constante con nosotros para darte más amplitud a estos temas. Gracias, Mauricio, por el apoyo a este magnífico trabajo. Y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima, mis matematletas. A continuación, Comunicación y Lenguaje, quinto bachillerato.